Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y 32 minutos de la tarde. Hablamos a continuación de pequeñas, medianas empresas y sobre todo el liderazgo, y es que las pymes son el motor de nuestra economía, pero también las que más viven los cambios en primera persona, sobre todo cuando las nuevas tecnologías entran en juego o hay dificultades para encontrar talento, equipos cada vez más diversos o la necesidad de adaptarse sin perder la esencia del negocio. En este contexto, como decimos, el liderazgo marca la diferencia y hoy queremos hablar pues de una forma de dirigir que pone a las personas en el centro sin dejar de lado los resultados. Nos acompaña Cristina Castillo, consultora, formadora y especialista en liderazgo consciente, para poder hablar de todos estos temas. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestros estudios. ¿Qué tal estás? Mucho gusto en saludarte. Bueno, lo primero me gustaría que atajásemos esa cuestión de ¿es realmente una herramienta útil para una pequeña o mediana empresa contar con servicios de liderazgo o instaurar una figura que sea el líder del equipo de la empresa? Pues a mí me gusta partir de la base de que el líder no está en el cargo, está en la persona. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues imagínate lo importante que es ejercer el liderazgo de una manera pues coherente, rica y sobre todo inspiradora, ¿no? De hecho, podemos tener empresas muy grandes, que las hay a montones, y no todas las personas que dirigen esas empresas son líderes. Uh-huh. Desgraciadamente, ejecutan muy bien lo que tienen que ejecutar, tienen muchas herramientas para poder, pues eso, llevar una empresa adelante, pero el tema del liderazgo es otra historia, ¿no? En cambio, hay personas que sin ostentar ese título determinado impactan de una manera muy positiva en sus entornos, y creo que el liderazgo va por ahí. Entonces, en una pyme, pues imagínate, si sabemos que los resultados de una empresa tiene que ver con el grado de implicación de las personas que se relacionan con otros departamentos, con clientes, etcétera, pues imaginemos la importancia que tiene el liderazgo, y cuando es bien ejecutado, pues no hay límites. Claro, me resulta muy interesante lo que dices, porque muchas veces, pues eso, el carácter del liderazgo o la capacidad de liderazgo no va siempre de la mano del cargo que tiene la persona. Puede ser que el jefe de cierto equipo no tenga madera de líder y, sin embargo, un subordinado, por así decirlo, dentro de ese mismo equipo sí que tenga esa madera, pero al final pues hay que buscar el equilibrio, entiendo. Hay que buscar el equilibrio entre lo que es el objetivo y lo que es la persona. Creo que las empresas y lo que es la esencia del liderazgo, el liderazgo en realidad tiene un componente militar muy grande. Uh-huh. Los líderes eran aquellos hombres, figura masculina, que eran los que estaban encargados de conquistar un territorio determinado. Uh-huh. A la conquista de ese territorio, yo dudo mucho que Napoleón dijera a sus soldados: a ver, chicos, ¿qué tal estáis? Os veo con mala cara. Directamente el objetivo ocupaba un plano muy importante, ¿no? Cuando aparece el cuidado de la persona, hablamos ya de ese liderazgo consciente y de esa necesidad de incluir dentro de lo que es la ejecución de ese objetivo, pues a la persona. Más que nada porque si queremos pasar de lo que es un grupo de personas obedientes a un equipo de personas responsables, pues hace falta algo más que eficacia, ¿no? Hace falta, pues eso, liderazgo, con todas las mayúsculas. Sin embargo, precisamente en equipos pequeños podemos encontrarnos con la problemática de que ese liderazgo lo lleve precisamente el jefe o director y llegue a ser, como mencionábamos fuera de micrófonos, multitasking o incluso estar sobrecargado de trabajo, lo cual puede repercutir en contra, ¿no?, del objetivo del que mencionabas. Al contrario, creo que repercute en contra cuando no se tiene en cuenta el cómo. Es decir, el qué y el cómo son esas dos figuras clave que definen lo que es la eficacia y el llegar a un objetivo y ser rentable, que al final son empresas y necesitan pues mañana abrir sus persianas y contratar a más gente y ocupar esos puestos de trabajo, ¿no? Pero el cómo tiene que ver con la relación, y eso no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la consciencia. Podemos llegar a un sitio juntas, uh-huh, pero va a repercutir el cómo lleguemos a ese sitio, más que la claridad del objetivo, que ya lo tenemos porque somos una empresa, es el cómo nos vamos a comunicar tú y yo para llegar. Si tú, respecto a mí, en esa relación,
te sientes segura y te sientes valiosa, y esa sensación es recíproca, vamos a llegar de una manera mucho más eficaz que no cuando no ocurren esos dos términos en la relación, ¿no? Entonces, precisamente el liderazgo tiene que basarse en esa parte del cómo, que para mí es esencial. Y eso no ocupa tiempo, eso ocupa conciencia. Uh-huh. Y yo creo que, como dices, cuando analizamos este cómo, si lo desgranamos, es ahí cuando entran, yo creo que dos conceptos muy importantes, como son el compromiso y la confianza en el resto del equipo. Exacto. Cuando estamos basados en la eficacia y en la consecución del objetivo, entra un componente muy esencial al que vamos a llamar prisa. Tenemos prisa, no hay tiempo y todo tiene que ser para mañana. Cuando yo estoy en el objetivo y estoy en esa prisa, me olvido de manera en piloto automático de la persona que tengo delante. Y eso hace que pierda esas habilidades mal llamadas blandas, que en realidad son habilidades humanísticas y humanistas y humanas, que necesitan tener en cuenta el cuidado de la persona para que eso se dé. Uh-huh. Me gustaría preguntarte también, Cristina, por los beneficios que puede obtener una pyme cuando apuesta por un liderazgo más consciente, ese liderazgo consciente del que hablabas. Pues antes, hace un momentito, hablaba del piloto automático. Para que te hagas una idea, el piloto automático ocupa el 93% de nuestro tiempo. Uh-huh. Eso es una barbaridad. Significa que estamos liderando, que estamos ejerciendo un uso de poder sin darnos cuenta de todo el programa que hay dentro de nuestra mente. Eso significa que cuando no lo revisamos, aparece de una manera espontánea, nuestra manera de comunicar, nuestra manera de empatizar o de no empatizar, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando eso no se tiene en cuenta, repíteme la última parte de la pregunta, perdóname. Los beneficios que puede obtener la empresa. Es que a veces me voy por un sitio, como es un tema que en mi cabeza lo tengo tan asentado, es como que los beneficios, pues precisamente cuando somos conscientes del impacto que generamos en los demás, podemos romper el piloto automático de el dar las instrucciones sin preguntar cómo lo harías tú, el afirmar más y esa necesidad de controlar más que el dejar que las personas tengan su iniciativa. ¿Qué ocurre? Que cuando las personas dejan de tener iniciativa, dejan de poder aportar, dejan de ser responsables, porque responsable es la persona que ejerce el poder y la que ofrece esas instrucciones. Cuando la persona deja de ser responsable, se convierte en un instrumento. Y deja de sentirse valioso. Y con ello la consecuencia de no hay creatividad, aparece mucho miedo al error, cuando no hay creatividad no hay autoestima, cuando no hay autoestima no hay capacidad de alcanzar el objetivo, y ahí es donde aparece ese pez que se muerde la cola, donde aquello que es tan importante como es la eficacia, pues juega en su propia contra, cuando ese cómo y esa manera de trabajar desde la conciencia liderada pues aparece en escena, ¿no? Desde luego muy interesante y muy importante todos estos conceptos, especialmente dentro de las pequeñas empresas, no porque nos estamos centrando en ello, porque asumimos que las grandes empresas y grandes compañías pues ya cuentan, ¿no?, con ciertos equipos que saben gestionar el tema del liderazgo. Pero para terminar, Cristina, me gustaría que imaginásemos que nos está escuchando en este momento un autónomo con un pequeño equipo, entre 2 y 10 empleados como mucho, y que no se han planteado en ningún momento pues aplicar esto de una forma consciente. ¿Qué 3 objetivos o hábitos sencillos podríamos ofrecerles para que comiencen a llevar ese liderazgo consciente a esa pequeña empresa, a ese pequeño equipo de entre 2 y 10 personas? Pues primero pasar por un proceso formativo. Pero cuando hablo de proceso formativo no me refiero a un proceso donde te van a dar las herramientas de cómo tienes que empezar a comunicar a partir de mañana. Porque a mí eso me conecta muchas veces con cuando empezamos las promesas de aquí a septiembre o en principios de año, ¿no? A partir de mañana vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer una dieta sana, y tenemos toda la información, pero no sabemos qué ocurre, que por el camino el martes ya estamos comiendo los hidratos que queremos, hemos dejado de ir al gimnasio. Es decir, la información no da por hecho que se tenga que producir un cambio, sino que necesita una toma de conciencia. Cuando yo hablo de formación, me refiero a una toma de conciencia de cómo es tu manera habitual de liderar, que te des cuenta a través de dinámicas, a través de herramientas, de estrategias,
cuál es el impacto que eso genera en tus equipos y que a partir de ahí, cuando ves encima de la mesa lo que estás impactando en los demás y la posibilidad de poder impactar mejor, pues puedas elegir qué tipo de liderazgo quieres, ¿no? Desgraciadamente las empresas, como decía antes, lideran en un piloto automático donde no nos cuestionamos el impacto que generamos en los demás. Desgraciadamente, cuando las personas no se sienten valiosas y no se sienten vistas y se sienten útiles y se sienten seguras en un contexto donde el vínculo se cuide, desaparece el concepto de equipo y a partir de ahí, pues imagínate, ¿no? Entonces, lo primero, una formación consciente, de autoconocimiento, de darse cuenta del impacto, de la consecuencia y del poder elegir a través de herramientas ricas, pues un liderazgo mejor, que creo que falta nos hace. Pues nos quedamos con esos conceptos, sobre todo el del liderazgo consciente, que no es simplemente mandar sobre un equipo de personas, sino pues poder ayudar a que en general el equipo consiga los objetivos marcados y sea mucho más eficiente. Gracias, Cristina Castillo, especialista en liderazgo, por darnos pues algunas de las claves, ¿no?, para mejorar en general en los pequeños equipos y pequeñas empresas. Pues gracias a vosotros. A mí me gustaría despedirme con un concepto que es esencial, y es que creo que el liderazgo tiene que ver con recordar a los demás el poder que tienen de impactar en los demás, ¿no? Entonces, la generosidad ahí marca un punto de partida, ¿no? Gracias a vosotros por vuestra generosidad, por este ratito rico y nada, que os deseo un muy feliz día. Igualmente, y gracias por venir. Gracias.